¿Quién tiene el mando? ¿Dios? Vamos a ver si es verdad. ¿Quién tiene el mando? Este es el título de nuestro mensaje en esta mañana. Y la verdad es que en el tema de quién tiene el mando, muchas veces pensamos, por ejemplo, cuando nos levantamos en el día, pensamos que va a ser un buen día, que va a ser un día soleado, un día donde vas a poder vestirte no muy cargado de ropa, y de repente vas a salir por la puerta de casa o bajas las escaleras, sales al portal y de repente está lloviendo. Tú pensabas que tenías el mando sobre el día, pero resulta que el día no tenía, en realidad no tenías el mando sobre el día, sino el día tiene el mando sobre lo que es el propio día. Llueve, llueve, sale el sol, sale el sol. Muchas veces queremos tener el mando en diferentes circunstancias, pensamos que lo tenemos, pero en realidad no tenemos el mando. Lo que nos pasa es que lo que tenemos es la rutina de las cosas, y como tenemos la rutina de las cosas, entonces pensamos que tenemos el mando, pero no es así. Simplemente las cosas tienen un orden, y del momento que no tienen ese mismo orden, entonces nos asustamos y pensamos, ¿cómo voy a poder controlar esto? Y te das cuenta de que muchas veces, muchas circunstancias no las puedes controlar. Igual les pasan a mis hijos cuando están en casa, están tranquilitos viendo la televisión, algunos de ellos tienen el mando de la tele y piensan que por tener el mando de la tele ellos van a controlar lo que está en la televisión. Me da igual que tengan el mando ellos en la mano, si yo digo que voy a ver el fútbol, voy a ver el fútbol. Y entonces ellos se dan cuenta de que realmente no se trata de tener el mando en la mano, sino que se trata de quién es el que tiene el mando. Así hay un montón de circunstancias en la vida. Hay un montón de circunstancias en las que nos damos cuenta de que no tenemos el mando de las cosas o no vivimos conforme a las cosas como nosotros las pensamos que tendrían que ser. El peligro también está en pensar que cuando no tenemos el control y otros lo tienen, dependemos de esas personas. Y eso también nos preocupa, ¿verdad? Voy a pediros que abráis la Biblia en un relato en el libro de Segundo de Reyes. Abrid la Biblia, encended el iPhone, el Android, la tablet. Segundo de Reyes, capítulo 6. Segundo de Reyes, capítulo 6, versículos del 8 al 23. ¿Lo tenéis? Segundo de Reyes, capítulo 6. A lo mejor lo tenéis vosotros, pero yo todavía no. Dame un poco de tiempo. Dice la palabra del Señor. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en la cámara más secreta, en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, y he aquí que él está en Dotán. Y entonces envió el rey allá gente de caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Aquí puedes imaginar que el criado estaba no entendiendo absolutamente nada, pero mira lo que sigue diciendo el pasaje. Si lo encuentro. 7, 6 y 7. Si lo encuentro. Ya lo encontré. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Señor, que abra sus ojos para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo al Señor y dijo,
te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este camino, sino que ni es esta la ciudad, seguidme y yo guiaré al hombre que buscáis. Y lo guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria dijo Eliseo, el Señor abre los ojos de estos para que vean. Y el Señor abrió sus ojos y miraron y se hallaron en medio de Samaria. Y cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, ¿los mataré, padre mío? Y él le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu esposa y con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida y cuando habían comido y bebido los envió. Y ellos se volvieron a su señor y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Vamos a orar. Padre, te pedimos que en esta mañana hables a nuestro corazón acerca de esta palabra y que por tu Santo Espíritu, Señor, toques nuestras vidas. Queremos escuchar, saber de ti y queremos, Señor, también conocer cómo tú tienes el dominio de todas las cosas, de todos los tiempos, y a ti, Señor, te pertenece todo lo que en nuestras vidas también sucede. Por favor, abre nuestros ojos para que podamos verte obrando en nuestra vida, hoy, en este momento, en cada circunstancia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es increíble este pasaje. Es un pasaje que me encanta. Hay que ver la cantidad de gente en este pasaje que piensa que tiene el mando de la situación. Y también fuera del pasaje, en nuestra realidad, hay muchas veces que tenemos esa situación de pensar que tenemos el mando. Pero también a veces en nuestra imaginación podemos llegar a pensar que hay circunstancias en las que tenemos el mando. ¿Tienen imaginación? ¿Tienen imaginación? Sí, yo tengo mucha, me sobra. Yo puedo imaginar cosas en mi mente y me encanta imaginar. Y más cuando leo la Biblia me encanta imaginar cosas. Les invito a que hoy puedan imaginar conmigo, por favor. Mira, ¿de qué manera? Te voy a explicar. Lo primero que voy a hacer es empezar por el final de la historia. Así que te invito a que pienses conmigo. Mira, el final de la historia que yo imagino es el siguiente. Cuando termina todo, es decir, cuando el ejército ya ha sido llevado otra vez a Siria, cuando la victoria ha sido de Israel y no hubo que derramar sangre, sino que hubo victoria poderosa, y ya Israel quedó tranquila y los sirios no vinieron más a molestarle, hay un hombre ahí que vive las circunstancias de manera diferente a los demás. Y yo no sé quién puedes pensar tú que es, pero no es Eliseo, es el criado. Yo pienso en el criado y estoy pensando en el criado de esta manera. Él está viendo todo lo que ha vivido, todo lo que ha sucedido y está en su mente diciendo, ¿qué es lo que he visto hoy? ¿Qué es lo que ha sucedido hoy? He visto carros de fuego, he visto gente de a caballo, gente que ha mandado Dios para defendernos en esta situación. Y aquel hombre está allí sentado, vamos a suponer que debajo de un árbol, sobre un campo de paja, intentando asimilar todas aquellas cosas. Y está alabando a Dios por todo lo que ha sucedido. Es tanta la emoción que tiene, que también le dieron a él una buena ración de esa buena comida y esa buena bebida que le dieron al ejército de los sirios. Y él también tiene una porción de eso, pero está sentado, está tan emocionado, su estómago se ha cerrado y no puede comer nada. Tiene la comida allí al lado, su ración de comida, pero no puede comer, porque está maravillado de lo que Dios ha hecho. ¿Estás conmigo? ¿Me sigues en la imaginación? ¿Estás entrando en el cuento conmigo? No puede comer, está allí sentado. Y él está pensando en todo lo que ha sucedido y él está pensando en la cantidad de gente que pensaban que tenían la situación controlada, que tenían el control del mando. Y entonces él está pensando todo esto y empieza a enumerar toda la gente que él cree, que piensa que tenían el mando. El rey de Siria pensaba que tenía el mando. Los siervos del rey de Siria. El rey de Israel. Los siervos del rey de Israel. Eliseo. Él mismo como criado. También pensaba, permitidme aquí, por eso dije lo de la imaginación, permitidme meter algunos personajes que no están en el texto bíblico. Permitidmelo, por favor, por hoy. Ya la próxima semana, si no quieres, ya no los meto, pero hoy permíteme. Pienso en el alcalde de la ciudad de Samaria, que también pensaría que tenía el control de la ciudad. Pienso en el cocinero
oficial de la ciudad de Samaria. ¿Y saben qué pienso también? Pienso en el perro que siempre entra, que viene de por fuera de la ciudad, entra en la ciudad para poder hacer sus circunstancias, su vida dentro de la ciudad. Hasta el perro pensaba el criado, que hasta el perro pensaba que tenía el control de todas las cosas. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿Por qué el rey de Siria pensaba que tenía el mando? Porque posiblemente el rey de Siria, que en aquellos tiempos dominaba la región, como buen estratega militar y como hombre de guerra, tal vez pensaría que él ganaría aquella batalla porque iba por el pueblo de Israel y lo vencería una vez más. Él se basaba en su poder. Él se basaba en lo que había dicho la historia en los últimos tiempos, que siempre vencía. Él se basaba en el armamento que tenía. Se basaba en el número de soldados que estaban bien preparados para la batalla. Él pensaba que tenía el control de la situación, pero no lo tenía. Y el criado sigue pensando y dice, los siervos del rey de Siria, seguro que estaban convencidos de que vencerían también, que ellos también tenían el control. ¿Por qué? Porque vencerían al enemigo como había sido en otras ocasiones. Y eso también les daba el control sobre la situación. Porque sería repetir lo que os dije antes acerca de la rutina. La rutina de que las cosas iban de una manera y iban a ser de esa manera también. Pero se dieron cuenta al final del día de que no era como ellos pensaban. El otro que pensaba que tenía el control de la situación era el rey de Israel. El rey de Israel tenía a alguien al lado suyo que le podía ayudar en cualquier circunstancia. Alguien que le ayudaría a entender los tiempos de Dios. El rey de Israel tenía a su lado al varón de Dios. Ese varón de Dios es Eliseo. Pensaba que así estaba seguro, que tenía el mando porque Dios estaba con él a través de ese hombre de Dios. Interesante este título de varón de Dios. En la Biblia pocas veces vemos a alguien definido así. Y la verdad que en nuestros tiempos también es difícil poder encontrar a alguien del cual poder decir este es un hombre o una mujer de Dios, que realmente se pueda ver el poder de Dios obrando a través de él. Así que el varón de Dios recibía revelación de Dios que le decía al rey de Israel y el rey de Israel actuaba. El rey de Israel llegó a pensar que tenía también al ejército enemigo en sus manos. Porque el relato bíblico que acabamos de leer nos dice que en un momento determinado le pregunta incluso al varón de Dios, ¿los mataremos? Y el varón de Dios le dice no. Eliseo le dice no lo hagas porque hay un propósito en todo esto. Dios quiere hacer algo, quiere mostrar. Y le pone un ejemplo, ¿harías tú esto? ¿Estarías de acuerdo en hacer esto? Los otros que piensan que tienen el control a su manera y en el poder que podían tener eran los siervos del rey de Israel. Los siervos del rey de Israel estaban seguros de que Dios no le mentiría a Eliseo y que le daría palabra certera. Por lo tanto, tenían el control de lo que pensaban que tenían el control. Y en lugar del ataque, sus vidas estarían seguras. Y aquí, estos siervos no dependen tanto de sí mismos, sino que dependen de otros. Y el criado sigue sentado ahí donde te dije, debajo del árbol, sobre la paja, meditando en todas estas cosas. Y él está ahí y piensa que hay otro que podía tener el control, y es Eliseo, el varón de Dios. Eliseo tenía conexión directa con Dios y seguiría sus instrucciones al pie de la letra, y fue lo que hizo. Salvó a Israel gracias a esa íntima comunión con Dios. Eliseo siguió todo tal y como Dios le había dicho, se lo dijo al rey, se lo dijo a sus siervos y ellos lo hicieron. Pero esa comunión y esa conexión íntima que tenía dependía de la intimidad de Eliseo con Dios. Eliseo era un hombre de intimidad y el criado pensando lo sabe. Pero mi jefe, el Señor al que sirvo, es un hombre que tiene intimidad con Dios, por eso ha sucedido también todas estas cosas. Es verdad que Eliseo en este relato bíblico tiene una parte de protagonismo, claro que sí. Ahí tenía esa intimidad, esa comunión con Dios, ese hablar con Él, el que Dios le hablara, el que pudiera transmitir el mensaje de Dios a otros. Eso era interesante, era importante. Pero ahora el criado dice, yo también pensé que yo tenía el control de la situación. Porque el criado hacía todo lo que le mandaba Eliseo.
Todo. Todo absolutamente. Y claro, como buen siervo que era, como buen criado, controlaba todo lo que él tenía que controlar. Así que en el servicio que realizaba, el criado de Eliseo era excelente. Era el mejor. Por eso era el criado de este varón de Dios. Por eso era su siervo. Tenía todo controlado. Pero claro, se ve en una situación en la que posiblemente él ya tenía planes incluso. Quiero imaginar, quiero ir con mi imaginación más allá. Y posiblemente tenía planes para con su familia, cosas por las que hacer, proyectos, aunque se debía a un señor, a un hombre con el que estaba, pero también tenía proyectos y de repente todos esos proyectos se caen y él piensa que todo lo que él tenía controlado se cae porque de repente se ve rodeado por el ejército de los sirios y el criado dice, ¿ahora qué hacemos? Y le dice a su jefe, a Eliseo, ¿y qué vamos a hacer con todo esto ahora? ¿Y cómo vamos a salir de esta situación? Entonces él, sin darse cuenta, sin haberlo pedido él, pero sí Eliseo le pide a Dios que le abra los ojos a su criado. Es cuando ve esa escena que lo tiene a él con el estómago cerrado. Está allí sentado y está viendo todo lo que está a su alrededor, caballos de fuego, carros, Dios poniendo sus ángeles, Dios poniendo su ejército para pelear por Israel, por Eliseo, por su criado. Lo que el criado de Eliseo estaba pensando era en ese momento, estos tíos nos van a dar sablazos como corchopanes, nos van a meter por todos los lados y además nos van a dar con la espada en vez de con el corchopán. ¿Sí? ¿Saben lo que es el corcho? Los tubos esos de corcho, ¿sí saben lo que es? ¿La piscina? ¿Han jugado con eso alguna vez? ¿No? ¿Se han dado con eso? Oye, parece que no, parece que eso duele. ¿Y si está mojado? Me acuerdo hace unos años atrás fuimos de vacaciones a Canarias y cogimos un apartamento durante unos días que nos cedieron, ¿no? Prácticamente solo pagamos la persona que iba a limpiarlo, y fue una bendición. Y estábamos ahí pasando las vacaciones, no teníamos tele, es bendición. Y estábamos allí en la piscina un día y había unos corchopanes y a mi hijo Bernabé se le ocurrió darme con un corchopán. Así que empezamos a pelear ahí con los corchopanes, en la piscina, claro, evidentemente yo salí ganando. Pero había un turista ahí en la ventana, no sé si era alemán o en inglés, que cuando lo vio peleando estaba ahí un hombre como medio preocupado y tal. Y en un momento determinado que Bernabé miró para el turista, yo aproveché, estábamos al lado de la piscina, le di un corchopanazo y lo empujé a la piscina y entonces el turista empezó a aplaudir. Pero una pelea, lo que sabía el criado era que aquello no iba a ser una fiesta de tirarme a la piscina. Lo que sabía el criado es que allí iba a haber gente que iba a morir, lo que estaba imaginando él. Tal vez él pensaba que tenía el mando de su integridad física, pero se dio cuenta de que no tenía ningún mando absolutamente de nada. Se sorprendió de que algo se le escapó a su jefe, porque su jefe siempre tenía todas las situaciones controladas, porque Dios le hablaba y de repente no tenía nada. Así que algo no estaba saliendo bien según el criado. Está preso del pánico, está paralizado por el miedo. Es Eliseo el que le descongestiona la situación, porque ora y cuando ora le dice a Dios, ábrele los ojos al criado. Lo ve lo que está a su alrededor y yo no sé si entró en situación de descanso o entró en más pánico. Porque yo no sé tú, pero yo de repente estoy con los ojos abiertos y de repente Dios dice que se me abran los ojos y yo veo alrededor de mí carros de fuego y caballos de fuego. Yo no sé tú, pero yo me hago pipí encima. Porque es impresionante eso. Lo que tuvo que vivir el criado allí. Eliseo estaría como, esta situación ya la controlo, pero el criado, no. El otro que pensaba que tenía control sobre la situación, pensando el criado, era el ejército de Siria, un ejército poderoso, un ejército dominador y vasallador. Cuando iban a la batalla iban de verdad y arrasaban allí donde iban y cogían todo tipo de botín, llevaban gente, llevaban materiales, todo, porque tenían que ir a la batalla con todo. Así que el ejército pensaba que también tenía el control. Y ahora, viendo que no lo tienen, porque cada vez que van a por los de Israel ya han sido avisados de la emboscada y Dios los libra, dice, pues tenemos que ir a quién es en donde está el problema. Y el problema no era el ejército de Israel ni el pueblo de Israel, el problema era el varón de Dios.
vayan a por el varón de Dios, les dijo el rey. Y ellos fueron y cumplieron la orden pensando que cumplirían su objetivo. Pero cuando llegan al lugar, se encuentran con el varón de Dios, con su criado, y de repente, después de haber orado, otra vez ora Eliseo para que los ojos del ejército de Siria sean cegados, ciegos. Están ciegos. Así que no pueden ver. Ellos no pueden ver. Habían rodeado la ciudad, estaban todos como para la batalla y de repente se quedan ciegos. Lo que menos pueden ellos llegar a pensar es que iban a estar en esa situación y de repente ellos que piensan que tienen el control, de repente no lo tienen. Una pregunta, ¿me están siguiendo y ya se durmieron? ¿Están? Vale. ¿Estás? Estoy imaginando. Casi, estás imaginando. Vale. Entonces, piensan que tienen el control de la situación y no lo tienen. Y de repente están ciegos y cuando les dice Eliseo, lo voy a llevar al lugar donde está ese varón de Dios. Le lleva a la ciudad de Samaria, que es otra ciudad diferente a donde él estaba. Y cuando llega allí, se dan cuenta de que están en medio de la ciudad. Cuando sus ojos son abiertos, se dan cuenta de que están rodeados por murallas, por gente, por militares, por todo. Y de repente se ven como que teníamos el control como para vencer y ahora de repente estamos como vencidos. Y al rey de Israel preguntándole al varón de Dios, ¿los matamos? No. Dios tiene un plan. Así que se ven derrotados, pero de repente Eliseo, el varón de Dios, dice, denle de comer. Lo que nos dice el pasaje que acabamos de leer es que no le dieron cualquier comida, le dieron lo mejor. Le dieron lo mejor. ¿Qué iban a pensar ellos? Que sus enemigos le iban a dar comida. ¿Qué iban a pensar ellos? Que sus enemigos le iban a dar provisión. Dice que cuando estuvieron satisfechos es cuando se marcharon. Son las cosas que no entiendes de la guerra. Son las cosas que no entiendes, pero están ahí. Las guerras pueden mostrar las miserias de los hombres, pero también pueden mostrar las grandezas de los hombres. Pero en realidad, en este caso no era la grandeza de un pueblo de Israel, no. Era la grandeza de Dios para proveer a esta gente. Era una lección que Dios quería darle al rey de Siria para que no molestara más al pueblo de Dios. ¿Se dan cuenta de eso? Así que el ejército también se da cuenta de que ellos no tienen el control. Te dije de que había un par de personajes aquí que no están en la historia y que yo metí. El alcalde de Samaria y su gente estaban viviendo una jornada tranquila, un día soleado, día de primavera, no sé qué época era, pero vamos a pensar que era un día primaveral. Las familias estaban preparando el picnic para ir al campo, otros para ir a la playa, ir a la piscina, estaban todos preparándose para tener una jornada festiva. Y sin embargo, de repente cuando se levantan y salen a la calle, ven que están rodeados de un montón de gente que viene con carros, con caballos, con un ejército, y no me refiero al de Dios, sino al de Siria. Y están allí y ellos piensan que tendrán su día controlado, pero no es así. Un instante después, las calles de Samaria se llenan, y las calles de Samaria se llenan de gente y de este ejército, y de repente otra vez el alcalde piensa, ¿y yo qué hago con toda esta gente ahora aquí en medio? Ni siquiera sé si había alcalde, pero como yo tengo imaginación, ¿me siguen? ¿Sí? Así que ellos empiezan a pensar de esta manera. Gente armada que estaba allí en medio, gente armada y ciega. O sea, tienen una espada aquí, tienen un puñal allá, tienen un casco, tienen una armadura, están todos preparados para poder batallar, pero están ciegos. Es decir, están armados, pero no saben ni dónde van a tener la espada, porque no saben si van a matar a su compañero o a matar al enemigo. Así que ellos pensarían que estaban tomando el mando porque jugaban con ventaja. También el rey de Israel, los tenemos en bandeja, están ciegos, ahora podemos matarlos y entonces todo se acabará. No era el plan de Dios. Y también te dije del cocinero, que no está en el pasaje, pero como yo tengo imaginación, no sé si me sigues. El cocinero tenía todo controlado para esa jornada, las raciones diarias. Todo muy bien. Y de repente se suma para comer un ejército. El cocinero se volvió loco. Porque él pensaba que lo tenía todo controlado para el día y de repente
Tuvo que enviar a sus ayudantes al supermercado a comprar porque no tenía comida para todo aquel ejército, prepararlo, los pinches cortando las verduras, los otros cortando el pollo, los otros sacándole la carne al cerdo, porque había que alimentar a todo un ejército. Allí el fuego, venga, pone más leña, y el cocinero estaba que no daba avío para poder atender a nadie, no podía atender a nadie. Todas las existencias del supermercado se agotaron. ¿Me siguen? Sí. Tengo imaginación, sí, ¿a que sí? Desbordante. Pero no me he olvidado de un personaje aquí. El perro. El perro. Interesante el perro. El perro tiene que sortear todos los carros del ejército de Siria. Siempre estaba todo descubierto y ahora tiene que sortear el carro, los caballos. Tiene que vigilar que no le den una coja a uno de los caballos cuando pasa por detrás. El perro tiene que sortear a la gente de la ciudad también. Tiene que sortear los puestos del mercadillo que todos los días salían a vender verduras, frutas, esto, lo otro. Y tiene que sortear a la gente. El perro tiene que sortear a los niños que siempre le tiran del rabo. El perro tiene que sortear a los puesteros de ese mercadillo que siempre le pegan patadas cuando el perro se acerca a oler la comida que están vendiendo. El perro sigue por la ciudad y de repente sigue el perro su vida normal, intentando llevar la vida a cabo como cada día, piensa que lo tiene todo en control, pero el perro sigue yendo y de repente el perro quiere hacer sus necesidades y se da cuenta de que en la pared donde él siempre hace sus necesidades, allí donde apunta y tiene la diana, resulta que hay un hombre apoyado, es del ejército de Siria. No lo entiende cuando habla, porque habla en otro idioma extranjero, y cuando el del ejército de Siria apoyado en aquella pared lo quiere echar, el perro no lo entiende, dice, pero si esa pared es mía, ahí siempre hago mis necesidades yo. ¿Tienen perro? Yo tengo perro. Puedo pensar como el perro, porque tengo perro. Así que el perro está allí, no entiende nada, le han quitado su recorrido normal, tiene que esquivar a gente, no tiene su pared donde poder hacer sus necesidades. Por cierto, ¿saben por qué el perro levanta la pata cuando va a hacer su necesidad? Para que la pared no se le caiga encima. Normal. Tengo imaginación, ¿a que sí? Y el perro sigue su camino y dice, bueno, no podía hacer mis necesidades, pero voy a ir al lugar donde siempre voy, que allí hay algo que me está esperando. Y el perro va. ¿Cómo ve su clavo? ¿Sí? Llegó a la puerta de atrás del restaurante del cocinero, porque allí siempre echaban la basura, las sobras, pero aquel día no había sobrado nada, así que el perro llegó y dijo, yo creía que tenía el mando sobre mi día, mi rutina, pero no veo mi comida aquí. Hasta el cocinero que salió para tirar una de las bolsas miró al perro y no tuvo tiempo ni de reírse del perro, porque estaba tan ocupado que entonces lo dejó marchar. Y el perro se marchó con el estómago vacío. Se marchó y entonces el perro pensó, bueno, me iré al lugar donde siempre me acuesto. Y el perro salió de la ciudad porque era su lugar de vivir, fuera de la ciudad. Tengo imaginación. Y entonces sale fuera de la ciudad, allí, debajo de un árbol, hay un lugar donde hay paja. Hay un lugar donde se sienta siempre, se recuesta, porque los días que no llueve puede ir allí, los días que llueve se tiene que buscar alguna cueva donde meterse. Y resulta que dice, bueno, voy por lo menos a ver si en esta rutina puedo encontrar mi lugar donde poder acostarme. Y cuando va llegando al arbolito, ve que hay alguien sentado allí. Y el que está sentado es el criado de Eliseo. Vaya, encima de esto me quitan el sitio donde dormí. El perro piensa que tiene el mando de todo, no tiene el mando de nada, llega al sitio para dormir y está allí, así que se acerca temeroso, con cuidado, miedoso. No sabe qué nueva le va a traer. Está con el estómago vacío y las pulgas también están saltando. Tengo imaginación. Se encuentra el criado de Eliseo que está sentado pensando, imaginando, diciendo, Señor, te alabo por lo que has hecho, porque tú sí que tienes el control de todas las cosas. Y a su lado tiene la comida que no se va a comer porque tiene el estómago cerrado por la experiencia que ha vivido con Dios de que tiene todo controlado. Así que ve al perro y le da su comida. Y el perro se acuesta, porque Dios lo tiene todo controlado, hasta la comida que le da el perro. Porque leímos antes un pasaje que dice que Dios cuida de los lirios del campo y de los lirios que
de los lirios del campo y de las aves que vuelan por los cielos. Porque el que tiene el control es Dios. Salvando las distancias y de buen rollo, cada uno de nosotros podríamos ser cualquiera de los personajes, pero permítanme decir que tal vez somos el perro. En mi imaginación. Tal vez somos alguien que piensa que lo tiene todo controlado y al final se da cuenta de que no. Enfrentamos cada día situaciones en las que pensamos que tenemos el control de las cosas. O tal vez que otros lo tienen. Y en otras tal vez que estamos hasta fuera de control. Y es verdad. Vivimos así, alrededor de nosotros un montón de situaciones así. Pero en este tipo de situaciones la primera cosa que hacemos es mirar en el baúl de nuestras posibilidades, de nuestros recursos, recursos materiales, recursos de sabiduría, de inteligencia, de astucia, para poder salir de esa situación. Buscando una salida, nos damos cuenta de que no podemos salir, porque pensamos que nosotros teníamos el control y nos damos cuenta de que no. Y otras veces nos quedamos paralizados ante la situación como el criado de Eliseo, sin recursos. Y entonces nos dejamos llevar por la situación y somos víctimas de que otros crean que tienen el control y que tomen decisiones bajo ese control. Y entonces es nuestro propio desastre. Necesitamos ojos que se abran, que nos ayuden a ver lo que Dios está haciendo. Y Dios está haciendo grandes cosas a tu alrededor. Solo que tú no las puedes ver. Necesitas que Dios te las muestre. Dios está haciendo cosas. Dios está haciendo cosas. Podemos ser usados por Dios para mostrarles a otros que Dios también está haciendo grandes cosas. Podemos ser también Eliseo, pidiendo, Señor, ábrele los ojos. Señor, ábrele los ojos a las multitudes que se pierden sin tener a Cristo. Señor, ábrele los ojos a mi hermano que está desesperado por la situación que vive. Y tal vez Dios nos puede usar a nosotros para ayudarle a esa persona a ver que Dios está en control. Y Dios está en control porque Él es el Rey de Reyes, porque Él es Señor de señores, porque es el soberano de todo, porque Él hizo los cielos y la tierra, y lo hizo organizadamente, con sabiduría y tomando el control. Dios no se ha olvidado de ti, Dios no se ha olvidado de lo que está alrededor de ti, Dios no se ha olvidado de lo que sucede en la tierra, Dios no se ha olvidado de esa situación que tú pareces que no tienes controlada y que dices, ¿quién tiene el mando de esto? Dios lo sigue teniendo, pero necesita gente que reconozca que Él lo tiene, y su iglesia debe ser la iglesia que dice, Señor, tú tienes el control, tú tienes el mando, y confiamos y descansamos en ti, Señor. Esa es la iglesia que Dios quiere hoy. Eso es lo que quiere de ti, eso es lo que quiere de mí. Y esto no es imaginación, esto es la realidad de Dios. Para ti, para mí. Él tiene el mando en cuanto a nuestra salvación. ¿Quién es el que lo ocupa? Ocupa nuestra salvación por cuanto ocupa nuestro lugar. No tienes que preocuparte de hacer nada para ser salvado. Jesús ya te salvó. Jesús hizo la obra de salvación para ti. Ocupó tu lugar. Por lo tanto, no te esfuerces en querer ser salvado. Solamente descansa en el sacrificio que Jesús hizo para salvarte. Reconócele a Él como el Señor y Salvador de tu vida. Todos los proyectos que emprendemos en nuestra vida, todos, proyectos familiares, proyectos laborales, de estudios, proyectos como iglesia, todos, a veces tienen situaciones difíciles que enfrentar. Y pasamos por pruebas, pasamos por circunstancias en las que a veces decimos no tengo el control, pero quiero que sepas algo. Dios te dice, yo tengo el control de las cosas, yo tengo el mando. Dios quiere que confíes en Él. Dios quiere que esperes en Él. Por lo tanto, no trates de seguir disputando el mando a Dios, porque eso es derrochar fuerzas. Deja que Él lo tenga. Y hoy, cuando estoy viendo el versículo diario que la Biblia en el móvil, YouVersion, nos pone, dice que Él es nuestro escudo protector. Y es así.
Dios es nuestro escudo protector, Él nos protege en cuanto a cualquier situación. Y si aún así sufriéramos percance, nuestras almas descansan en Dios, quien nos salvó, quien está preparando un lugar para que todos nosotros podamos vivir junto a Él por la eternidad. Amén. Este es el Señor al que buscamos y servimos. Este es el Señor que conoce todos los tiempos y todas las formas y las controla, porque es Dios. Y que Él tenga el mando está relacionado con la obediencia y está relacionado con su palabra. Porque debemos someternos a Dios. Así que tengo un par de preguntas para ti. Y para mí. ¿Cuándo vas a ceder el mando de la situación que estás viviendo a Dios? Puede que sea hoy el momento de decir, Señor, te entrego el mando de esta situación. Tuyo soy, Señor. Déjame ver los carros de fuego, déjame ver los caballos de fuego, déjame ver tu mano obrando, Señor. ¿Y saben qué? Día tras día podemos ver que eso sucede. La segunda cuestión es, ¿qué tienes que hacer para darte cuenta de que Dios está en control? Y es evidente que tenemos que entrar a la intimidad de Dios. Abre tus ojos para ver lo que Dios está haciendo. Abre tus ojos para entender lo que Dios está haciendo. Cierra tus ojos, vamos a orar, por favor. Señor, hoy reconocemos que la pregunta tiene fácil respuesta. ¿Quién está al mando? Tú lo estás. Tú lo estás. Tú nos das, Señor, la serenidad y la tranquilidad para quedar quietos y mirar que tú eres Dios. Tú eres, Señor, y eres el que controla todas las cosas, Señor. Estás por encima de todo. A veces nos olvidamos que ni siquiera podemos controlar lo que pasa en la planta de abajo y estamos intentando ocuparnos de eso y de mucho más. Y tú estás en control de lo que pasa aquí abajo, fuera, en la calle, en la ciudad de al lado, en el país siguiente, en la galaxia, en los cielos, donde están las estrellas y donde el hombre ni siquiera puede llegar por mucha ilusión que tenga. Tú estás en control de todo, Señor. Padre, yo te pido que tú toques corazones en este lugar hoy. Gente que está viviendo situaciones que están fuera de control, pero dale la paz de entender de que tú, Señor, tienes un propósito con todo. Igual que tuviste este propósito con Israel, de liberarlo y dejarlo en paz. Señor, danos tu paz, la que hoy necesitamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Sigue con tus ojos cerrados, por favor. Yo quiero preguntar a todos los que estáis aquí.